Oramos para recibir la palabra del Señor. Y damos gloria al Señor en esta mañana porque podemos llegar a su casa, porque podemos escudriñarla. Y quiero invitarte, amado hermano, a que me acompañes a buscar en la palabra el libro de Jueces, el libro de Jueces. Y allí vamos a considerar el capítulo 7, específicamente los versos 17 y 18. Gloria al nombre de Jesús. Jueces capítulo 7, los versos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Puede tomar asiento. Ahí escuchamos el toque de trompeta. Y es importante que la haya escuchado porque una trompeta similar a esa era la que se tocaba en tiempos bíblicos. Y aquí hay una revelación muy importante. El viernes yo estaba con los jóvenes y estos muchachitos quieren conocer la Biblia de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha, y de arriba a abajo. Y una de las cosas que estábamos hablando de la palabra del Señor era la diferencia entre la palabra inspirada por Dios y la palabra que es iluminación a nosotros. Y les compartía, ¿verdad?, que tú y yo, cuando recibimos el mensaje del Señor, cada vez que abrimos la palabra somos iluminados por ella. Cada vez que volvemos a escudriñarla, seguimos viendo la pertinencia de la palabra en el tiempo que estamos viviendo, en la necesidad que estamos viviendo, y somos cada vez, esa iluminación, amado, sigue creciendo en nosotros cada día más. Y esta es una de las historias muy populares. Se trabaja con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Desde pequeños estamos hablando de Gedeón. Y trae una palabra que es pertinente para este tiempo y quiero compartirla contigo en esta mañana. Cuando nosotros miramos a Gedeón, comenzando por el principio, había una vez un hombre llamado Gedeón. Gedeón era juez de Israel. No fue el típico juez de Israel. No fue el juez que fue llamado y él: sí, Señor, lo que tú digas, aquí voy. Gedeón era medio complicadito. Era medio escéptico. Y tenía un ego por ahí guardadito bastante interesante. Y dice la palabra que cuando él recibe el llamado del Señor, él le dijo al Señor: Señor, muéstrame si realmente eres tú. Y no solamente le pidió una prueba, le pidió dos. Lea la historia por ahí. Finalmente, él reconoce que el llamado que está recibiendo es de parte del Señor. Amados, y los jueces salían antes de que llegaran los reyes, de que llegara Saúl, de que llegara David. Porque en este tiempo el pueblo de Israel estaba en el tiempo de demostrarle a la humanidad lo cabezones que somos nosotros. Ellos estaban en un tiempo donde habían llegado a la tierra prometida. ¿Y sabe qué le pasaba? Que luego que estaban disfrutando de estar en ese tiempo, se olvidaban de Dios. Y caían en las manos de sus enemigos. Y mientras estaban en las manos del enemigo, dice la palabra, que ellos entonces levantaban su mirada al cielo, clamaban a Dios
Y Dios enviaba un juez para libertarlos. Y ahí le daban gloria a Dios. Pero cuando se le iba la fiebre de la libertad, dice la palabra que ellos volvían a olvidarse del Señor, entraban en la idolatría, volvían a la esclavitud, volvían a pedir ayuda, Dios nombraba un juez, eran libertados, celebraban, y eso era como un círculo vicioso que había en el pueblo de Israel con este proceso de los jueces. Y en uno de esos procesos llega entonces Gedeón, particularmente porque el pueblo de Israel había sido oprimido por Madián, por los madianitas. Dios conocía el corazón de Gedeón y conocía el corazón de Israel, amados. Y dice la palabra que el ejército de los madianitas era un ejército enorme, grande, poderoso. Pero el Señor le tenía reservada a una victoria especial a Israel. Por eso es que yo quiero hablarte hoy sobre el tema. No tienes nada que entender, solo confía. No tienes nada que entender, solo confía. Gedeón, como le dije, no era de fácil reclutamiento. Y cuando él empieza en su proceso de prepararse para defender al enemigo, el Señor, que conocía el ego de Gedeón y de Israel, le dijo, ¿sabes qué? Va a pelear. Pero no vas a pelear según las estrategias tuyas. Va a utilizar las mías. ¿Sabe qué le hace el Señor? Aquel que no conoce la historia. Tomó su ejército de miles y primero le dijo, todos los que tengan miedo para su casa. ¿Qué usted cree que pasó, hermano? Se fueron. Hubo un buen grupo que dijo, aquí yo no compongo nada, yo tengo miedo, me voy. Voluntariamente. Pero luego le dice, todavía que hay gente que no va a ir a la batalla, llévalos a beber agua. Y allá el Señor establece una estrategia para decirles, mira, de todos esos hombres, con esto es que te va a quedar. Y dice la palabra que lo dejó con 300 hombres. Amados, 300 contra miles. Matemática básica. Matemática básica. 300 contra miles. No hay forma de ganar. No hay forma de ganar. Pero no hay forma de ganar si yo peleo con mi fuerza. No hay forma de ganar si yo peleo a mi manera. No hay forma de ganar si yo utilizo mi matemática. Pero quien estaba dando las instrucciones, amado, era Jehová Dios de los ejércitos, el Todopoderoso de Israel, que lo había sacado de la esclavitud, que le había abierto el Mar Rojo, que lo guardó 40 años en el desierto, que quitó los muros de Jericó para que ellos tuvieran victoria, el que le entregó un territorio y no podía darle la victoria a 300 hombres. Pero ¿usted cree que esos 300 se acordaban de todo lo que yo le acabo de decir? ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el Señor entonces le empieza a dar a Gedeón unas instrucciones específicas para que él tuviera la victoria en ese tiempo. ¿Sabe qué significa la palabra, el nombre de Gedeón? El que derriba. El que derriba. Este hombre refleja ya desde su nacimiento la misión que el Señor le dio. Porque desde que usted está en el vientre materno, que viene por ahí de camino, bajo las circunstancias que haya llegado, ya el Señor determina para ti y para mí un propósito eterno, un propósito de gloria, un propósito de bendición. Pero ¿sabes qué hace Satanás? Empieza a meter el rabo, la cola, la pierna, lo que usted quiera para dañar eso. Muchas veces con los padres. Muchas veces con las circunstancias de nacimiento. En otras ocasiones puedes tener el mejor escenario y empiezas a recibir influencias que provocan que tú no veas la gloria de Dios que ha sido derramada sobre ti
a través de lo que el enemigo puede poner. Gedeón había sido separado para esta misión, y todo lo que él había hecho desde antes, lo que había hecho era prepararlo para lo que iba a recibir. Él estaba siendo preparado. Pero cuando leemos este capítulo específicamente, fíjese que estamos viendo que él ya va con una estrategia donde su gente. Y esta estrategia viene porque el Señor ya le había hablado. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor, amado? ¿Sabe lo que le dijo? Gedeón, la victoria es de ustedes. Pero ¿sabes qué? No me hagas caso a mí. Vete, vas allá donde están los enemigos. Y si tienes miedo, es que el Señor nos conoce, sabe, amado. Y si tienes miedo, ¿por qué usted cree que le dijo, y si tienes miedo? Llévate a este que está aquí cerquita de ti, para que puedas entender de lo que está hablando. Y dice la palabra que Gedeón le hizo caso a Jehová. Y se llevó al amigo. Y se fue. Amado, y la leía, ¿verdad? Y a mi corazón llegaba a ver esta manera de poder ver la humanidad de nosotros a través de Gedeón y del pueblo de Israel. Porque es que pasa cualquier cosa y nosotros nos atemorizamos. Y hay gente que sale corriendo. Y hay otros que están ahí dando la batalla, pero no están listos. Pero hay 300. Hay un remanente que sabe que no tiene que entender cómo va a pelear, pero sabe quién pelea con él. Aleluya. Sabe quién está a su alrededor. Y cuando miramos los versos anteriores de este capítulo, dice que Gedeón, cuando baja, empieza a escuchar una conversación. Y cuando escucha esta conversación, estoy en el verso 13 específicamente, dice que había un hombre que estaba contándole a su compañero un sueño de los madianitas. Y miren lo que le dice: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Los madianitas estaban en la parte baja, los israelitas estaban en la parte alta. Su compañero, el compañero le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esto es una cosa de loco, amado. ¿Sabe por qué? Porque ya los madianitas, ellos estaban profetizando su derrota y estaban todavía hablando de eso. Porque con eso era para coger las maletas y salir corriendo, porque ya sabían que iban a perder. Pero ¿sabes por qué esto es interesante, amados? Porque donde nosotros nos estamos moviendo espiritualmente, hay un plano donde nuestro enemigo está a nuestro alrededor y conoce el plan de Dios mejor que tú y que yo. Y no se mueven de su territorio. Siguen haciendo presencia. Hay un enemigo que conoce el poder y la autoridad de un Dios todopoderoso. Hay un enemigo que reconoce la autoridad de la iglesia. Hay un enemigo que sabe que sus días están contados. Por eso te recuerda tu pecado, para que tú bajes la guardia. Y por eso es que nosotros le recordamos a Él su destino. Y el destino nuestro en Cristo. ¡Aleluya! Tú estás derrotado, pero nosotros tenemos victoria. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto, amados? Que hay gente que escucha al enemigo en medio de su situación y no entiende. Se queda con miedo. Mira, el mismo enemigo está diciendo cuál es la autoridad de la iglesia.
y no asumen el rol que tienen que asumir como iglesia. En estas clases pasadas, uno de los temas que el Señor ha traído a la casa a través del libro de Marcos es cómo muchas veces los demonios se levantaban a decir: este es Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le decía: mira, cállate y vete de aquí. Porque ellos conocen la autoridad del Todopoderoso. Ellos conocen y saben. Y nosotros tenemos que levantarnos poderosos y decirle: mira, yo no entiendo necesariamente todas las cosas, amados, porque va a ser así. ¿Cuántas preguntas usted puede tener en el día de hoy? ¿Cuántas interrogantes usted tiene hoy? ¿Cuánta incertidumbre a lo mejor hay en algunos de nosotros en el día de hoy? Pero a mí no me toca entenderlo todo. A mí no me toca descifrarlo todo. A mí me toca reconocer con quién yo estoy, quién es mi Dios y mi Señor, y pelear para obtener la batalla, la victoria, perdón. Así que cuando Gedeón escuchó esto, amados, dice la palabra que él cogió como que un segundo aire. Mire lo que es la humanidad nuestra. Dios le da el pueblo, le dice que va a pelear, le dice que va a ganar, pero él solamente cogió como que fuerza cuando oyó a un mortal repitiendo lo que Dios había dicho. Así muchas veces somos. Pero lo importante es que, como él sabía que Dios lo había mandado allá abajo para que averiguara, él toma fuerzas. Y aquí es que viene lo importante de esta historia, amados. Dios a veces nos da métodos en nuestras batallas espirituales que nosotros no entendemos. Pone estrategias que a veces muchas no nos gustan. Pero solamente aquellos que están dispuestos a seguir la instrucción que le ha sido otorgada van a obtener la victoria. Y lo voy a repetir. Solamente aquellos que pueden seguir la instrucción que le ha sido otorgada van a obtener la victoria. ¿Sabe cómo lo dice la palabra de otra forma? Se llama obediencia. La palabra del gran conflicto eterno. Porque la gente quiere servir al Señor, pero no están necesariamente dispuestos a obedecerle, porque empiezan a mirar lo que hay a su alrededor y pierden de vista el efecto poderoso de una fe que sigue a un Dios que tiene control de todo. Amados, la palabra dice que Él le dice: hagan lo que yo hago. Así que Él le está pasando como líder a su pueblo la información de lo que Él había recibido. Y surgen dos elementos importantes en esto. La primera, el sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta era un elemento que se había visto desde muchos años atrás y se utilizaba para diferentes cosas. Se utilizaba para celebrar, se utilizaba para anunciar, se utilizaba para prepararse para la guerra, se utilizaba para dirigir. Y en este caso se iba a utilizar para ganar. Y qué casualidad que una trompeta. ¿Sabe qué? La palabra nos habla de las trompetas en el libro de Apocalipsis. Muchas de ellas anuncian juicios, pero también nos anuncian que el Rey viene en majestad. Y esa trompeta lo que nos deja saber que nuestra victoria se consuma, que nuestra victoria ya está dada. ¡Aleluya! Pero para que esa trompeta suene, yo vivo en obediencia. Aún ante lo que no entienda, aún ante lo que esté sintiendo, solamente dejándome guiar por aquel que me va a dar la vida eterna, aquel que pagó un precio por mí, aquel que no mira mis debilidades, sino que me fortalece. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
Así que la trompeta habla de un elemento de fe. Pero lo otro que ellos utilizaron, ¿sabe qué fue? Cántaros con teas. Se lo voy a decir en puertorriqueño, porque a lo mejor alguien dice que eso, pastora, de que usted habla. Mire, ellos tenían como una vasija de barro que cuando la abrían tenía una antorcha encendida con una luz. Una antorcha encendida con una luz. Y la palabra dice que cuando se habla de esto, ¿verdad? El momento ya de la guerra, ellos lo que hicieron fue tocar las trompetas, quebrantar los cántaros y gritar por Jehová y por Gedeón, que nos va a dar la victoria. Así como esa trompeta, amado, es un elemento que habla de la fe, estos cántaros que son quebrantados para que emerja la luz, representa la vida nuestra. Cuando es llevada a la cruz de Cristo, al conocimiento de lo que Él es en nuestras vidas, ¿qué hace el Señor con usted y conmigo? Amado, nos quebranta. Y para que haya luz en tu vida, yo tengo que decirte que tiene que haber quebrantamiento. Si tú quieres que la luz del Señor esté en tu vida, tienes que ser quebrantado, roto. Y hay gente que le dice: Señor, quebrántame, rómpeme en 1000 pedazos, hazme de nuevo. Pero el Señor nos decía ahorita que hay pedacitos que a veces no queremos romper. Y cuando tú no permites que esos pedazos se rompan, ¿sabe qué pasa? Que no queda bien la vasija. Queda como cuando usted va a hacer, perdóneme la comparación, usted prepara una mezcla que tiene harina y queda llena de grumos, y cuando usted muerde esa harina, ese producto, sientes los grumos de la harina, porque no pasó a ser parte de la masa, de la mezcla. Eso le pasa a aquel cristiano y a aquel hombre y a aquella mujer que no le permiten al Señor un quebrantamiento total. Entonces esa lámpara no va a poder ser encendida a plenitud. Si yo no le permito al cántaro que se quebrante, la luz no va a poder alumbrar, amados. Anunciamos a Cristo a través de nuestro quebrantamiento para que ellos puedan ver la luz. Efecto inmediato en los madianitas: confusión, miedo, desesperación y muerte. La palabra del Señor establece que cuando ellos empezaron a escuchar las trompetas, empezaron a escuchar los gritos y miraron hacia arriba y empezaron a ver una luz que los rodeaba, empezaron a tener miedo, empezaron a correr, y los madianitas no tuvieron que atacar porque en su confusión ellos se destruyeron los unos a los otros. Amados, tú no tienes que entender cómo el Señor lo va a hacer, pero tienes que confiar en que tu obediencia va a traer la bendición de lo que Él va a hacer en tu vida. Tú no tienes que entender el plan, pero te tienes que levantar a caminar con obediencia. No te cuestiones de la manera en que Él te va a llevar, porque es que Él te va a llevar una victoria eterna. No tienes que comprender por qué el Señor no hace algo más fácil, por qué se tarda tanto, por qué me pide que haga las cosas de cierta manera cuando de otra manera serían más fáciles. Es que Él conoce lo que tú necesitas. Él conoce el plan de tu vida. Él conoce la victoria que te va a dar. Él no quiere que te lleves la gloria. Aleluya. Él le dijo a Gedeón: es que tengo que hacer esto a ti para que no digas que es por tus propias fuerzas. Y muchas veces en nuestra humanidad, si el Señor hace las cosas como tú quieres, se mete don ego en la historia y le quita la gloria a un Dios de poder y de autoridad en tu vida. Por eso es que muchas veces el Señor nos pone en situaciones donde nosotros nos quedamos de manos levantadas porque no hay nada que podamos hacer y tenemos que caminar para ver la gloria de Él, amados.
El Señor nos está llevando a un tiempo, no solamente para muchos de ustedes personalmente, pero aún como sociedad y como iglesia, donde no vamos a entender. Pero si escuchamos esa trompeta retumbar en nuestro espíritu y le pedimos al Señor que nos quebrante ante lo que no entendemos, oye, no va a tener que hacer nada, porque el enemigo se va a derrotar solito, solito, solito. Y tú vas a tener que darle gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Dios le demuestra el poder de lo imposible. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra incapacidad Dios se vuelve un Dios capaz. Ese grito que ellos dieron era una declaración de que Jehová era el que le estaba dando a ellos la victoria, que no había nada en ellos, que era Jehová el que lo estaba haciendo, amados. Y nosotros es importante que en nuestras batallas tenemos que reconocer quién está peleando por nosotros, quién está caminando en nuestra vida para provocar que tengamos la victoria. Amados, estamos viviendo un tiempo de muchos retos. Los jóvenes están viviendo unos retos cual nunca antes. Estamos viviendo ya un tiempo donde se va cumpliendo la Escritura, amados, porque es que esto es lo que tiene que ser. Nosotros creemos en un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad que sí? Y cumple sus promesas y las profecías se siguen cumpliendo. Esto es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. En medio de lo que tú estés viendo, sé la antorcha más alta que brille. Toca la trompeta y grita por Jehová. Por Jehová. Que es la declaración de que Dios está en tu vida. De que Dios está en nuestros corazones. Y que Él nos va a dar la victoria. Hay victoria en el Señor, amados. No tienes que entender. Hay victoria en el Señor. No importa lo grande de las noticias que hayas recibido, no importa lo grande de tu problema, aunque tú seas pequeñito ante lo que tienes, recuerda siempre quién es el que da las instrucciones y tú síguelas, aleluya, y gózate en el Dios de tu salvación. Ponte en pie, amada iglesia. Yo quiero hacer un llamado especial. Para poder llegar a ser esas personas victoriosas, primero tenemos que reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Y para eso tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted me escuche muy bien en esta mañana, allá en sus hogares los que nos están viendo. Dios envió a su Hijo Jesús, porque sabía que por ti no ibas a poder ser salvo. Escucha esto. Que tu condición de hombre no te da las herramientas para obtener salvación. Pero envió a su Hijo Jesús como el intermediario para que tú recibieses salvación y vida eterna. Y la palabra dice que el que confiese que Jesús es su Salvador, se arrepienta de sus pecados, se convierte en hijo del Señor. Recibe una nueva vida. Recibe un nuevo estatus. Recibe una nueva categoría de hijo del Dios Altísimo. Y yo quiero pedirte que si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, en esta mañana, porque no lo has hecho, que levantes tu mano. Ahí donde te encuentras. Porque hoy es día de salvación para ti. Esto es un acto de fe. Es un acto de humildad. Es un acto en el que podemos empezar, gloria a Dios, a vivir una vida hermosa. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Hay una mano que se levanta. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
porque hay fiesta hoy en el cielo. Hay fiesta por ti, muchacho. Hay fiesta por ti. Acompáñalo. Mamá, abuela, vente con él, vente. Vamos a hacer algo especial. No te asustes. No te asustes. Si hay alguien más, aproveche este espacio porque hoy es día de salvación. Aleluya. Pero qué joven hermoso, miren. Decir que es más lindo ese muchacho. Bello, dice la abuela. Poderoso es y reina desde el cielo con su poder y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es y reina desde el cielo con su poder y amor.